Hazte cargo del moribundo y su basura. Rieron mis tíos mientras me entregaban una empresa aparentemente próspera. Firmé en silencio. No sabía que acababa de poner mi nombre bajo más de 1 millón en deudas ajenas. Cuando por fin encontré a mi abuelo, apenas podía hablar. Pero lo que susurró lo cambió todo. Llegué a la casa de mi abuelo un martes a las 4 de la tarde. 23 horas de vuelo, 2 escalas y una maleta que pesaba más que yo. Lo único que quería era subir las escaleras, abrir la puerta de su cuarto y verlo. No pude. Mi tío Roberto me interceptó antes de que pusiera un pie en el primer escalón. Me abrazó como si me hubiera extrañado, lo cual ya era raro, y me guió por el hombro hasta el comedor. Primero lo importante. Después subes a verlo. Sobre la mesa había una carpeta gruesa, un bolígrafo y una botella de vino que nadie estaba tomando. Mi primo estaba sentado al fondo, con los pies en la silla de al lado y el celular en la mano. No se levantó. Solo me miró con esa media sonrisa que usa cuando sabe algo que tú no. ¿Y mi abuelo? Pregunté. Arriba, descansando, dijo Roberto, sin mirarme. Tuvo un día pesado. El doctor pidió que no lo molestáramos. Algo se me apretó en el estómago. Pero acababa de bajar de un avión y tenía la cabeza llena de algodón. Pensé que firmaría rápido y luego subiría. Ese fue mi error. Roberto abrió la carpeta y empezó a pasar hojas. Hablaba deprisa, con el tono de quien explica algo sencillo. Acta de administración provisional, poderes para operar cuentas y anexos de crédito vigentes. Puro trámite para registrarte. Yo asentía. Firmaba. Pasaba la hoja. Firmaba otra vez. 2 meses antes, mi abuelo me había llamado con la voz extraña. Las palabras arrastradas. Necesito que vuelvas, mi ingeniera. La empresa te necesita. Quise preguntarle qué pasaba, pero colgó antes. Desde entonces, cada vez que llamaba, contestaba Roberto desde su teléfono. Está descansando. No puede hablar ahora. Yo le digo que llamaste. Y yo le creí. Firmé la última hoja. Eran las 5 de la tarde. Llevaba más de un día sin dormir. Roberto cerró la carpeta, se sirvió vino y levantó la copa. Bienvenida a la empresa. Sobrina. Tu abuelo estaría orgulloso. Hasta sonaba sincero. Ya era hora de que nosotros descansáramos un poco. No, añadió, poniéndose de pie. Para eso te pagamos la carrera. Después de todo. No dije nada. Mi abuelo me pagó la carrera. Roberto no puso un centavo. Pero no tenía fuerzas para corregirlo. Tu copia se queda aquí. Los originales los revisará el notario y mañana te mandamos todo, dijo, señalando la carpeta. Cualquier cosa nos llamas. Me levanté para despedirlos. Mi primo ya estaba en la puerta. Roberto me dio una palmada en el hombro y sonrió como quien entrega un regalo. Vas a estar bien. Eres de esta familia. Empecé a subir las escaleras. Ellos ya estaban en el porche cuando los escuché. No me lo dijeron a mí. No era para mí. Pero lo escuché. Ya está. La lisiada se hace cargo del moribundo y su basura. Mi primo soltó una risa corta. Roberto no dijo nada. Solo escuché ese resoplido suyo que hace cuando algo le da gracia y no quiere admitirlo. No me detuve. No entendí qué significaba. Seguí subiendo. El pasillo del segundo piso olía a limpio. Demasiado limpio. Como cuando limpias algo que no quieres que nadie vea. Abrí la puerta del cuarto de mi abuelo. La cama estaba tendida. Las almohadas acomodadas. El closet, semivacío. Sobre la mesa de noche no había medicinas. Ni vasos de agua, ni el reloj que mi abuelo se quitaba cada noche desde que tengo memoria. Nadie había dormido ahí en semanas. Revisé el baño. Seco. Fui al cuarto de visitas. Vacío. Abrí la puerta del estudio. Los estantes estaban medio vacíos y los cajones, fuera de lugar, como si alguien hubiera buscado algo sin molestarse en esconderlo después. Bajé las escaleras corriendo. La casa estaba vacía. El carro de Roberto ya no estaba afuera. Fui al comedor. La carpeta que había dejado sobre la mesa también había desaparecido. Llamé a Roberto. Sonó. No contestó. Volví a llamar. A la tercera, me mandó al buzón. Le escribí. ¿Dónde está mi abuelo? No está en su cuarto. Visto a las 5:47. Sin respuesta. Marqué el número de mi abuelo. Estaba apagado. Pero esa misma mañana, antes de subir al último vuelo, le había escrito que ya iba en camino. Me contestó. Ya casi, mi ingeniera. Tu viejo terco te espera con los brazos abiertos. Ahora el teléfono estaba muerto. Encontré una nota debajo del corcho de la botella de vino. Me llevo los documentos para que los revise el notario.
Te mando tu copia esta semana. R. Me senté en el último escalón con el teléfono en la mano, mirando mi ingeniera, en la pantalla. La casa crujía con ese silencio que tienen los lugares donde falta alguien. Eran mis tíos. Mi familia. No podían estar haciéndome esto. En ese momento todavía no sabía que el mensaje de esa mañana no lo había escrito mi abuelo. No dormí. A las 3 de la mañana recorrí la casa entera buscando una receta, un recibo médico, una dirección. Abrí cajones, revisé los bolsillos de sus sacos, las bolsas de su abrigo. Solo encontré una libreta vieja con números escritos a mano. Un barbero, un compadre, el señor de la ferretería. Nadie sabía que mi abuelo estaba enfermo. A las 7 llamé a Roberto. Buzón directo. Le mandé mensajes. Ni siquiera quedaron en visto. Me había bloqueado. Para entender por qué no fui a la policía esa misma mañana, hay que entender quién era mi abuelo para mí. Yo tenía 12 años la primera vez que me llevó a la planta. El ruido de las máquinas me asustó tanto que le pregunté si no temía que el techo se viniera abajo. Él se agachó frente a mí. El día que me dé miedo, cierro la puerta y me voy a pescar. Nunca pescó en su vida. Por eso me reí. Con el tiempo se volvió nuestro código. Antes de un examen, de una cirugía o de un vuelo difícil, yo preguntaba, ¿ya cerramos la puerta? Y él respondía, todavía no, pero ya tengo la caña. Siempre. Cuando terminé ingeniería industrial, me consiguió una beca para una maestría en el extranjero. En mi segundo año, mis papás viajaron a visitarme. Un camión se pasó un alto. Mi padre murió en el impacto. Mi madre antes de llegar al hospital. Yo desperté 3 semanas después, sin padres y con una pierna que nunca volvió a funcionar igual. Mi abuelo había cruzado un océano para que yo no abriera los ojos sola. Lo primero que le pregunté, todavía conectada a máquinas, fue, ¿ya cerramos la puerta? Tenía los ojos rojos. Pero sonrió. Todavía no, mi ingeniera. Ya tengo la caña. Él pagó mi rehabilitación. Organizó los trámites y me ayudó a terminar la maestría. Mi padre me dejó el 25% de sus acciones en la empresa. Roberto tenía otro 25%. Mi abuelo conservaba la mitad. Después de su primera hospitalización, mi abuelo le dio a Roberto un poder limitado para administrar la empresa mientras él se recuperaba. Yo pensé que eso explicaba por qué él manejaba los papeles. Terminé la maestría. Me quedé trabajando afuera. Cuando regresé, todavía tenía ahorros de esos años. No eran infinitos, pero eran lo único que Roberto no podía congelarme. Por eso no fui a la policía. Porque durante 5 años Roberto estuvo cerca de mi abuelo. Porque era mi familia. Porque todavía quería creer que existía una explicación. A las 8 llegué a la empresa. La planta parecía funcionar. Los camiones entraban y salían. Los empleados trabajaban. Los clientes seguían haciendo pedidos. Me instalaron en la oficina de mi abuelo y me dieron acceso al sistema contable. Al tercer día abrí el balance general. Facturación estable. Gastos razonables. Margen positivo. Una empresa sana. Pero mi abuelo no me enseñó a leer balances para quedarme en la primera página. Abrí los detalles de egresos. El primer rubro extraño era consultoría externa especializada. 35,000 cada mes, durante 2 años. Busqué el contrato. No existía. Busqué facturas de respaldo. Tampoco. Revisé quién autorizó los pagos. Roberto. Los 24. Quise creer que era un error de archivo. Bajé a la planta y revisé mantenimiento. La cámara refrigerada número 3 aparecía como reparada hacía 2 meses. Le pregunté al jefe de mantenimiento cuándo había sido la última revisión. Me miró como si le estuviera tomando el pelo. ¿La 3? Hace más de 1 año. Pedimos presupuesto 3 veces. Nunca lo aprobaron. Le mostré la factura. Se quedó callado. Esa empresa no hizo nada aquí, señorita. El nombre del proveedor era el mismo que aparecía en las consultorías. Subí a la oficina y revisé sus datos fiscales. No tenían página, teléfono fijo ni dirección verificable. Pero sí aparecía un administrador único. Mi primo. La sonrisa del comedor me volvió a la cabeza. Seguí tirando del hilo. Los pagos de consultoría, el mantenimiento inexistente y varias compras de insumos iban a la misma cuenta. En 6 meses encontré 11 facturas duplicadas. Más de 1 millón desaparecido entre proveedores inexistentes, crédito escondido y pedidos cobrados que nunca se entregaron. La empresa no estaba enferma. La habían vaciado. No era una empresa. Era una torre de Jenga. Cada pieza que quitaba revelaba que Roberto llevaba años preparando la caída.
Y yo era la última pieza. Al cuarto día llegó un proveedor. No venía a gritar. Venía a entregar materia prima. Su chofer se quedó afuera con el camión encendido mientras el dueño extendía una carpeta sobre mi escritorio. Roberto dijo que, cuando usted llegara, se regularizaba todo. Eran 90 días de pagos atrasados. Estoy revisando las cuentas, le dije. El hombre bajó la mirada. Después cerró la carpeta. Entonces no puedo descargar. Lo seguí hasta el patio. Los empleados se fueron quedando quietos mientras el camión salía sin dejar una sola caja. El jefe de producción se acercó. Sin ese material, paramos mañana. Miré las caras alrededor. Personas que no sabían nada de Roberto, de las facturas falsas, de mi abuelo desaparecido. Solo veían a la nueva administradora y una planta que estaba a punto de detenerse. Al día siguiente la producción se detuvo 4 horas. Los operarios se sentaron a esperar sin nada que hacer. 2 supervisores pidieron hablar conmigo. No para preguntar qué pasaba, sino para decirme que con Roberto eso nunca había sucedido. Con el licenciado siempre había material. Siempre. Es que no es lo mismo, señorita. Una cosa es saber manejar esto y otra que te pongan aquí de un día para otro. No me lo dijeron con maldad. Era peor que eso. Me lo dijeron con lástima. Esa noche me quedé en la oficina hasta las 2 de la mañana. No revisando números. No buscando fraudes. Sentaba en la silla de mi abuelo, mirando la planta apagada por la ventana, preguntándome si Roberto tenía razón. 5 años afuera. 5 años mandando mensajes y haciendo videollamadas de 15 minutos. Mi abuelo tuvo una embolia y yo no tomé un avión. Me dijeron que no hacía falta y les creí porque era más cómodo creer que volver. ¿Y si sí lo abandoné? ¿Y si la empresa se estaba cayendo no por el fraude de Roberto, sino porque yo realmente no sabía lo que estaba haciendo? ¿Y si merecía esto? Me quedé en esa silla hasta que amaneció. No lloré. No tuve esa suerte. Solo me quedé ahí, con el peso de todo encima, sintiendo que cada hora que pasaba me hundía un poco más en un hueco que alguien cavó para mí. El pago de la clínica vencía el lunes. Faltaban 3 días. Si no pagaba, sacarían a mi abuelo. Y yo ni siquiera sabía dónde estaba. Fui a casa de Roberto a la mañana siguiente. Llevaba impresas las facturas, los registros del proveedor fantasma y el estado de cuenta con el nombre de mi primo. Me abrió en bata. ¿Dónde está mi abuelo? Buenos días a ti también, sobrina. Le puse los papeles frente a la cara. Esto es fraude. Las empresas son de tu hijo. Le dijiste a los proveedores que yo pagaría antes de que llegara. Me dejaste las deudas. ¿Dónde está mi abuelo? Ni siquiera miró los papeles. Está en una clínica privada. Dame el nombre. No. La dirección. Tampoco. Su cara cambió. La sonrisa se fue. 5 años. Luna. 5 años tú afuera, haciendo tu vida, mientras yo resolvía la de todos. Yo lo llevé a urgencias. Yo hablé con médicos. Yo dormí en pasillos de hospital. ¿Y ahora vienes con tu maestría a exigirme cuentas? Yo no lo abandoné. No. Porque yo tengo otra palabra para alguien que se va 5 años y vuelve cuando le conviene. Me quedé sin aire. Él lo vio. Y siguió. ¿Quieres saber por qué ya no pregunta por ti? Porque aprendió a no esperarte. Yo estaba ahí cuando se le rompía el cuerpo. Tú estabas construyendo una vida que no incluía volver. Cada palabra encontró exactamente donde dolía. Porque algunas eran ciertas. No todas. Pero las suficientes para que me temblaran las manos y no pudiera contestar. Me cerró la puerta. La abrió 3 segundos después. La clínica se paga el lunes. Yo cubrí los últimos meses. Desde ahora, es tu responsabilidad. Para eso te dejamos la empresa. No. Volví al auto y me quedé sentada con las manos en el volante sin encender el motor. No sé cuánto tiempo. El sol me pegaba en la cara y yo lo único que veía era a mi abuelo sentado 21 días al lado de mi cama de hospital, sin moverse, sin quejarse, cruzando un océano para que yo no despertara sola. Y ahora yo no podía encontrarlo. Esa noche revisé los estados de cuenta buscando el pago de la supuesta clínica. Entonces vibró mi teléfono. Era el número de mi abuelo. Luna. Estoy bien. Deja de buscar. Céntrate en la empresa. No necesito visitas. Necesito que no me falles. Lo leí 4 veces. Las palabras estaban bien. Demasiado bien. Pero no sonaba a él. Le escribí. ¿Ya cerramos la puerta? Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. Pasó más de 1 minuto. No entiendo. Mi niña. ¿Qué puerta? Estoy bien. No te preocupes.
Sentí que la sangre se me iba de las manos. Mi abuelo habría respondido sin pensar. Todavía no, pero ya tengo la caña. La persona al otro lado del teléfono no conocía la puerta. No conocía la caña. No conocía a mi abuelo. Mi tío no me había entregado una empresa quebrada. Me había entregado una jaula. Había puesto a mi abuelo como candado y esperaba que yo firmara desde adentro. Escribí: perdón, abuelo. Estoy muy cansada. Descansa. Te quiero. Era mi primera mentira en esa guerra. No sería la última. Dejé de buscar respuestas y empecé a buscar pruebas. La mañana siguiente al mensaje falso llegué a la empresa antes que nadie. Imprimí cada estado de cuenta, cada factura duplicada, cada pago a las empresas fantasma de mi primo. Lo guardé todo en una carpeta que no dejé en la oficina. La llevaba conmigo, en el carro, debajo del asiento. Si Roberto podía desaparecer una carpeta de la mesa del comedor, podía desaparecer cualquier cosa. La planta seguía detenida, sin material, sin producción. Los empleados llegaban a sentarse y esperar. Algunos ni llegaban. El jefe de producción me miraba cada mañana como esperando que yo hiciera un milagro o que renunciara. El miércoles conseguí pagar al proveedor de insumos con lo poco que quedaba en la cuenta operativa. El camión entró a las 11 de la mañana y la planta volvió a encenderse. Fue la primera vez en días que escuché las máquinas funcionando. Duró exactamente una semana. El martes siguiente aprobé la descarga de producto de la cámara 3. Revisé los registros antes de autorizar. La inspección aparecía firmada, los sellos estaban en verde, la certificación de válvulas decía: apta para operación. Todo firmado por Roberto 2 meses antes. El mismo mantenimiento que el jefe de planta me dijo que nunca se hizo. Pero el registro decía que sí. Y yo necesitaba que la planta siguiera produciendo. Aprobé la operación. A las 10:15 escuché un silbido agudo que venía de la planta. Después un golpe. Después gritos. Cuando llegué, el refrigerante se había escapado por una válvula corroída. Había producto reventado por todas partes. En el piso estaba don Miguel, un operario de 52 años que llevaba 15 en esa planta, con quemaduras en el brazo y la cara. 2 compañeros lo alejaron del charco mientras el líquido seguía saliendo. Yo me arrodillé a su lado y le presioné el brazo con mi chamarra. La ambulancia tardó 14 minutos. Nadie me miraba a los ojos. Todos miraban a la nueva administradora sosteniendo a un hombre que había resultado herido después de una orden firmada por ella. Esa noche busqué la inspección original. La comparé con las fotos que le tomé a la válvula después del accidente. Corrosión de meses. Tal vez años. La inspección era falsa. Roberto la firmó sabiendo que esa cámara iba a reventar. Pero la orden de operación la firmé yo. No tuve ni 24 horas para procesarlo. Mi primo había instalado las cámaras de seguridad de la planta años antes. Seguía teniendo acceso al sistema, por si ocurría una emergencia. Según Roberto, la emergencia llegó. Al día siguiente, mi primo subió un video a redes. Editado. Se veía el momento en que yo autorizaba la descarga. Cortaba directo a la explosión. Terminaba con don Miguel en el piso. Sin la inspección falsa. Sin los meses de negligencia. Sin el nombre de Roberto en cada documento. Solo yo dando la orden y un hombre herido. La nueva administradora. Primera semana al mando. Primer herido. Los comentarios se llenaron de gente que no me conocía llamándome irresponsable, negligente, asesina. Pero los que sí me conocían fueron peores. Roberto dio una declaración al periódico local. Dijo que, en sus 20 años al frente, jamás hubo un accidente laboral. Es lamentable lo que ocurre cuando se pone a alguien sin experiencia en un cargo que requiere años de preparación. Los empleados dejaron de tenerme lástima. Ahora dudaban de mí. Fui al hospital esa tarde. Pensé que don Miguel me iba a gritar. Que me iba a culpar. Que repetiría lo mismo que todos. Me miró desde la cama. Con los brazos vendados. Yo le reporté esa válvula al licenciado hace 6 meses. Me dijo que no había presupuesto. Le pagué el hospital, la cirugía, los medicamentos y la rehabilitación. De mis ahorros. No porque fuera mi obligación legal. Porque era lo que había que hacer y nadie más iba a hacerlo. Don Miguel no dijo nada cuando le entregué los comprobantes. Solo me miró de una forma que no había visto en semanas. Como si yo fuera una persona y no un apellido. No sabía todavía cuánto iba a valer esa mirada. La semana siguiente apareció mi tía Sofía, la esposa de Roberto. Llegó a mi oficina con café, una sonrisa amable y una carpeta que nadie le pidió. Yo llevaba la contabilidad con tu tío. Conozco cada número de esta empresa. Puedo ayudarte a salir de esto.
¿A cambio de qué? No parpadeó. A cambio de que me incluyas en las decisiones. Que no me dejes afuera cuando reestructures. No necesito ayuda. Luna bajó la voz. Roberto está preparando una demanda para sacarte de la empresa. Tiene abogados. Tiene los documentos originales que firmaste. Va a usar el accidente, las deudas y la mala administración para quitarte el control. Se me heló el estómago. Puedo ayudarte, dijo. O puedo ver cómo te come viva. La miré un rato. Sonreía igual que Roberto. La misma sonrisa que no llega a los ojos. Gracias por el café. Se fue dejando la carpeta. La abrí cuando la puerta se cerró. El documento se llamaba Convenio de Regularización Operativa. Sonaba inocente. La última página no lo era. La administradora reconoce y asume la totalidad de obligaciones contraídas con anterioridad a su nombramiento. Querían que firmara que las deudas de Roberto eran mías. Querían que el fraude dejara de ser fraude y se convirtiera en mi responsabilidad legal. Le tomé fotos a cada página. Después guardé el café sin probarlo. Esa noche volví a buscar el pago de la clínica. Llevaba semanas revisando los estados de cuenta. Si Roberto pagaba mensualmente, tenía que existir un registro. A las 2 de la mañana lo encontré. Un cargo fijo. El mismo monto. El día 15 de cada mes. Residencial Esperanza. No era una clínica privada especializada en rehabilitación neurológica. Era un asilo. Busqué la dirección. El teléfono. Las reseñas. 2 estrellas. Fotos borrosas de pasillos con pintura descascarada. Un comentario de hacía 3 meses decía: no dejen a sus seres queridos aquí. Es un depósito de personas, no un lugar de cuidado. El monto que Roberto pagaba por mi abuelo era menos de lo que gastaba en una comida de negocios. A la mañana siguiente fui al asilo. La administradora no me dejó pasar. El señor Roberto es el único visitante autorizado. Él dejó instrucciones claras. Nadie más puede ver al paciente. Soy su nieta. No aparece registrada. Es mi abuelo. Lo siento. No puedo hacer nada. 10 minutos después me llamó Roberto. Me dijeron que fuiste al asilo. ¿Cómo pudiste dejarlo ahí? Te dije que estaba cuidado. Está encerrado en un depósito de ancianos. Si te lo llevas, Luna, todo corre por tu cuenta. La ambulancia, los médicos, el lugar donde lo pongas. No vuelvas a pedirme un peso. Miré la puerta cerrada del asilo. Ya a otro lado estaba el hombre que cruzó un océano para que yo no despertara sola. No te pediría nada aunque me estuviera muriendo, le dije. Colgué. Me tomó 2 semanas sacarlo. Abogados. Documentos de parentesco. Llamadas a la administración. Amenazas de denuncia. El asilo no quería problemas y Roberto sabía exactamente cómo usar eso para ganar tiempo. Pero al final conseguí una orden provisional y pagué la ambulancia con mi tarjeta. Cuando por fin entré, el pasillo olía a desinfectante viejo y comida recalentada. Lo encontré en una habitación compartida con 3 personas más, sentado en una silla de ruedas frente a una pared. No una ventana. No un jardín. Una pared. Estaba más delgado de lo que recordaba. El pelo largo, sin cortar. Las manos quietas sobre una cobija que no era suya. Cuando me vio, no me reconoció de inmediato. Fueron 3 segundos. Los peores 3 segundos de mi vida. Después algo se encendió detrás de sus ojos. Algo que la embolia no había podido borrar. Me tomó la mano con una fuerza que no debería tener a alguien en su estado. Perdóname, le dije. Debí encontrarte antes. No pudo contestar. Pero no me soltó. Presenté la denuncia contra el asilo esa misma semana. No sabía todavía que iba a encontrar la investigación. Solo sabía que mi abuelo no podía volver a pasar una noche más ahí. Los primeros días casi no hablaba. A veces me miraba y no sabía si me reconocía. Pero con cuidados reales, comida de verdad y alguien que le hablara como persona, empezó a tener momentos de claridad. Un jueves por la mañana estaba sentado en el jardín de la casa, con el sol en la cara. Me miró. Y dijo, ¿ya cerramos la puerta? Me quedé paralizada. Todavía no le contesté, con la voz quebrada. Pero ya tengo la caña. Sonrió. Y en esa sonrisa estaba todo lo que necesitaba saber. Seguía ahí. Días después, en otro momento de claridad, me agarró la muñeca. Martínez. Susurró. Me incliné para escucharlo. El anticipo. Tiene todo. Se cansó después de eso. Cerró los ojos. Pero sus palabras encajaron con un ingreso enorme que yo había encontrado en los estados de cuenta. Anticipo proyecto especial. Sin orden de trabajo. Sin entrega. Sin explicación. Roberto había cobrado por un pedido que nunca hizo. Y Martínez tenía la prueba.
Esa noche, mientras anotaba el nombre en mi libreta, sonó mi teléfono. Roberto. Contesté. Ya lo encontraste, dijo. No sonaba enojado. Sonaba divertido. Qué conmovedor. No dije nada. A ver cuánto te dura el heroísmo cuando no puedas pagar la nómina del viernes. Colgó. Miré a mi abuelo dormido, las cuentas de la empresa sobre la mesa y el nombre de Martínez escrito con mi propia letra. La guerra ya no era silenciosa. Y yo ya no era la misma que firmó esa carpeta un martes a las 5 de la tarde. Lo primero que hice fue buscar a Martínez. No fue difícil. 20 años como cliente de la empresa, dueño de una distribuidora en el norte. Cuando le expliqué quién era, se quedó callado un momento. Tu abuelo era un hombre serio, dijo. Roberto no. Le pregunté por el anticipo. 800,000 pesos. Pagué por adelantado un pedido que nunca llegó. Cuando reclamé, Roberto me dijo que la empresa estaba en reestructuración y que la nueva administradora se haría cargo. ¿Tiene los comprobantes? Tengo todo. El contrato, los depósitos, los correos donde me prometía fechas de entrega que nunca cumplió. Llevo un año esperando que alguien me devuelva mi dinero o me dé la cara. Le di la cara. No le prometí dinero que no tenía. Le prometí pruebas, un plan y mi nombre por escrito. Martínez me entregó su carpeta. Tu abuelo me llamaba cada diciembre para felicitarme, dijo. El último año no llamó. Pregunté y Roberto me dijo que estaba de viaje. Estaba encerrado en un asilo. Martínez cerró los ojos. ¿Qué necesitas de mí? Que diga la verdad cuando intenten llamarme ladrona. Dime cuándo. 3 semanas después, una evaluación médica confirmó que mi abuelo tenía capacidad mental para tomar decisiones legales. No siempre. No todo el día. Pero en sus momentos de lucidez entendía perfectamente lo que pasaba. Le expliqué lo que necesitaba hacer. Me miró con esos ojos que la embolia no pudo apagar del todo. ¿Ya cerramos la puerta? Preguntó. Todavía no, le dije. Pero ya tengo la caña. Ante notario, mi abuelo me transfirió su 50%. Con el 25% que heredé de mi padre. Ahora tenía el 75% de la empresa. Durante 48 horas pensé que había ganado. Al tercer día, una orden precautoria bloqueó temporalmente los movimientos de la cuenta operativa. Roberto había impugnado la transferencia de mi abuelo alegando incapacidad mental y manipulación. También presentó una denuncia por negligencia administrativa usando el accidente de Don Miguel. La nómina vencía el viernes. Sin poder mover dinero, no podía pagarla. Sin pagarla, la planta se moría. Y si la planta se moría, Roberto podía presentarse ante un juez y decir: ven, esta niña destruyó en 2 meses lo que yo construí en 20 años. Los proveedores recibieron cartas de sus abogados esa misma tarde. 2 cancelaron pedidos. Otro exigió pago por adelantado. A las 4 de la tarde, el jefe de producción entró a mi oficina. ¿Qué les digo a los muchachos? Miré la lista de empleados sobre el escritorio. Nombres, cuentas, familias. Roberto no estaba atacando solo mi empresa. Estaba usando a todos como rehenes. Martínez llamó media hora después. Mis abogados recibieron la carta de Roberto. Lo sé. No voy a darte dinero. Luna. Ya cometí ese error una vez. Pero sí voy a pagar directamente al proveedor del primer pedido. El producto queda a mi nombre hasta que entregues. Si cumples, seguimos. Si no, pierdo menos que antes. No era un rescate. Era una cuerda. Y yo tenía que decidir si sabía trepar. Acepté. El viernes nadie se fue a casa sin cobrar. No porque yo hubiera salvado la empresa, sino porque Martínez apostó por una última entrega y Don Miguel convenció a los trabajadores de no abandonarla. Ella pagó mi operación cuando ustedes le estaban insultando, les dijo. Yo me quedo. No hubo aplausos. Pero nadie renunció. Eso fue suficiente. Roberto pidió una audiencia de conciliación empresarial la semana siguiente. Quería impugnar la transferencia de mi abuelo, revisar mi administración, obtener acceso total a los libros y removerme temporalmente del cargo. Acepté. Él llegó con 2 abogados. Mi primo y Sofía. Sofía no me miró. La sala estaba llena. Mi abogada, la auditora, Martínez, Don Miguel y un mediador. Roberto entró como si todavía fuera dueño del lugar. Se sentó en la cabecera. Vamos a resolver esto como familia, dijo. No le respondí. Vamos a resolverlo como lo que somos, socios en una empresa que tú vaciaste. Roberto sonrió. Eso tendrás que probarlo. Abrí la primera carpeta. Empecemos con Martínez. 800,000 pesos de anticipo por un pedido que nunca entregaste. Martínez puso el contrato y los depósitos sobre la mesa.
Después seguimos con las empresas de mi primo. Consultoría, mantenimiento, compras de insumos. 3 razones sociales sin empleados. Sin oficinas y con la misma cuenta bancaria. Mi primo dejó de sonreír. Y terminamos con la cámara 3. La inspección falsa, la válvula corroída y el accidente de Don Miguel. Don Miguel levantó el brazo. La cicatriz le atravesaba la piel hasta el codo. Yo reporté esa válvula 6 meses antes, dijo. Roberto me dijo que no había presupuesto. Por primera vez, Roberto dejó de mirarme a mí y miró a su abogado. Entonces sacó su propia carpeta. Muy emotivo, dijo. Pero incompleto. La abrió frente al mediador. Eran los documentos que firmé el primer día. Los originales. Mi firma aparecía en cada página. Acta de administración provisional. Poderes de operación. Anexos de crédito. Roberto me miró con calma. La señorita Luna aceptó ser aval solidario de las líneas de crédito identificadas en estos anexos. Reconoció los pasivos. Nadie la obligó. Nadie la engañó. Aquí está su firma. Sentí que el aire se iba de la sala. Mi abogada tomó los papeles. Leyó rápido. Su expresión cambió. No solo me habían puesto al frente de una empresa en ruinas. Habían usado mi cansancio para convertirme en garantía de las deudas que ellos habían fabricado. Sofía estuvo presente, dijo Roberto. Ella puede confirmar que Luna leyó y aceptó cada documento. Todos voltearon hacia ella. Sofía levantó la mirada. Por un segundo pensé que iba a ayudarme. Pero dijo, los leyó. Mi estómago se cayó. Roberto sonrió. Gracias, amor. Sofía apretó las manos sobre la mesa. Roberto siguió hablando, seguro de que ya había ganado. Y ya que estamos hablando de responsabilidades, mi esposa manejaba la contabilidad diaria. Si existieron errores, ella podrá explicarlos. Yo me ocupaba de la operación, no de cada transferencia. Sofía lo miró. Esta vez sí la vi cambiar. No era tristeza. Era miedo. Roberto acababa de hacer lo que siempre hacía, poner a alguien enfrente para que recibiera el golpe por él. ¿Errores?, preguntó ella. Sofía, no hagamos esto más difícil. ¿Errores?, repitió, más fuerte. Roberto dejó de sonreír. Sofía abrió su bolso y sacó una memoria USB. Yo llevaba la contabilidad, dijo. Sí. Firmé cosas que no debí firmar. Pero no fabriqué empresas. No encerré a su padre. No le ordené a mi hijo que editara el video de la explosión. Mi primo se puso pálido. Mamá, cállate. No, dijo Sofía. Llevo años callándome. Me miró por primera vez. No vine a salvarte, Luna. Vine a salvarme yo. Le entregó la memoria a mi abogada. Ahí están las instrucciones de Roberto. Correos, audios, transferencias. Las órdenes para facturar servicios inexistentes. El mensaje donde le pide a mi hijo que use las cámaras de seguridad. Y el correo donde dice que, si algo salía mal, la sobrina recién llegada cargaría con todo. Roberto se puso de pie. Eso fue robado. Es ilegal. No, dijo la auditora. Son respaldos del servidor contable. Tienen fecha, origen y metadatos. Mi primo se levantó. No pueden probar que yo sabía nada, dijo. Don Miguel lo miró desde el otro lado de la mesa. Yo tengo copias de cada reporte que ignoraron. Y, si hace falta, voy a repetirlo frente a un juez. Mi primo volvió a sentarse. La sala se quedó en silencio mientras la auditora abría los archivos. Primero aparecieron las transferencias. Después los correos. Después un audio. La voz de Roberto llenó la sala. Que firme todo. Viene cansada, confía en el viejo y no va a leer. Cuando reviente, será su problema. Nadie respiró. Roberto miró a Sofía como si no reconociera a la mujer con la que llevaba 20 años casado. Te vas a hundir conmigo, le dijo. Sofía soltó una risa corta, seca. No. Tú querías hundirme sola. Mi abogada puso sobre la mesa una copia del escrito que había presentado esa misma mañana. Con la auditoría, estos testimonios y los respaldos del servidor, acabamos de solicitar medidas cautelares sobre las acciones de Roberto y el acceso de su hijo a las cuentas vinculadas mientras se investiga el fraude. Roberto agarró el documento. Le temblaban las manos. Yo construí esta empresa, dijo. Lo miré a los ojos. No. Mi abuelo la construyó. Tú la vaciaste. Y cuando ya no te sirvió, me la entregaste con deudas, mi nombre como garantía y a mi abuelo encerrado en un asilo. Me incliné hacia él. Hazte cargo del moribundo y su basura. ¿Te acuerdas? Su abogado cerró la carpeta. Mi primo bajó la mirada. Sofía se quedó inmóvil,
sabiendo que su memoria no la volvía inocente. Y Roberto, por primera vez desde que llegué, parecía pequeño. El mediador suspendió la audiencia. Mi abogada salió a presentar formalmente la denuncia con todos los documentos. Martínez me dio la mano. Don Miguel también. No celebré. No todavía. Miré por la ventana hacia la planta. Las máquinas seguían encendidas. La guerra no había terminado. Pero por primera vez, ellos también tenían miedo. Los procesos que siguieron duraron 22 meses. Cuando todo terminó, habían pasado casi 2 años desde el martes en que llegué a casa de mi abuelo. Firmé una carpeta sin leer y escuché a Roberto llamarme. La lisiada. Roberto fue encontrado responsable de desviar fondos de la empresa, simular operaciones y usar documentos falsos para ocultar las deudas. No fue a prisión. Sus abogados negociaron acuerdos de reparación y devoluciones. Pero perdió algo que para él era peor: el control. Su 25% de acciones fue embargado y vendido para cubrir parte de las deudas que él mismo había generado. Perdió la casa, el carro y la imagen de hombre intocable que había usado durante 20 años para que todos le creyeran. Sofía se divorció de él. No porque de pronto se hubiera vuelto buena. Ni porque yo la perdonara. Se divorció porque, en aquella sala de juntas, entendió que Roberto estaba dispuesto a dejarla sola frente a un juez para salvarse él. Su cooperación redujo las consecuencias para ella, pero no la volvió inocente. La investigación confirmó que participó durante años en la contabilidad fraudulenta. Perdió bienes, perdió el matrimonio y perdió la vida cómoda que había protegido tanto tiempo. No perdió la libertad. A veces me pregunto si entregar aquella memoria fue lo correcto. Creo que no lo hizo por mí. Lo hizo porque, cuando Roberto la llamó responsable de los errores, entendió que para él siempre había sido descartable. Mi primo intentó negociar cuando los archivos del servidor, las facturas y los registros mercantiles confirmaron su participación. Devolvió lo que pudo. No fue mucho. Cerró las empresas fantasma y se fue de la ciudad. La última vez que supe de él trabajaba para alguien más, en otra parte. Sin oficinas falsas, sin dinero ajeno y sin esa media sonrisa que tenía el día que me vio firmar. El asilo donde tuvieron a mi abuelo fue investigado después de mi denuncia. Encontraron registros médicos incompletos, pacientes sedados para que no dieran problemas y familias a las que les cobraban cuidados que nunca recibían. Terminó clausurado. No solo por mi abuelo. Por todos los que dejaron frente a una pared mientras alguien cobraba por cuidarlos. Don Miguel volvió a la planta. Camina distinto desde el accidente, pero llega todos los días antes que yo. Una vez le pregunté por qué se quedó. Porque usted me pagó el hospital cuando todos la odiaban, me dijo. Eso no se olvida. Martínez sigue siendo cliente. El pedido que pagó directamente al proveedor, cuando las cuentas estaban congeladas, fue el primero de muchos. Cada diciembre lo llamo para felicitarlo. Como hacía mi abuelo. La empresa no es la misma que me entregaron. Es más chica. Factura menos. Pero cada peso que entra es real y cada peso que sale tiene un nombre. No es el legado de mi abuelo tal como él lo construyó. Es algo mío. Mi abuelo vive conmigo. No volvió a ser quien era. Tiene días buenos y días malos. Hay mañanas donde me mira y no me reconoce. Hay tardes donde me toma la mano y me dice, mi ingeniera, como si nada hubiera pasado. ¿Ya cerramos la puerta?, preguntó sin abrir los ojos. Me tomó un momento contestar. Sí, abuelo. Ya cerramos la puerta. Sonrió. Entonces ya podemos ir a pescar. No recuperamos los años perdidos. Pero dejamos de perder más. ¿Fui demasiado lejos? A veces me lo pregunto. Después recuerdo la voz de Roberto en ese audio. Que firme todo. Viene cansada, confía en el viejo y no va a leer. Y se me pasa.